Bien, regresamos con ustedes. Lunes, el tiempo del doctor Alfredo Polanco, internista, nefrólogo, que siempre trae un tema de mucho interés para la prevención de la salud de cada uno de nosotros. Él está ya en el aire, está con nosotros, pero le quiero poner a disposición la línea telefónica para que la parte final del doctor, ya cuando vayamos a terminar, si usted quiere hacer alguna pregunta, esté pendiente para que usted pueda usar las líneas telefónicas y le haga una pregunta, la pregunta que usted crea al doctor sobre el tema o sobre cualquier enfermedad que usted crea que él le pueda hablar. Así que vamos a darle los buenos días al doctor Alfredo Polanco en su lunes de salud aquí en Periodismo y Sociedad. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestros amigos televidentes. El tema de hoy es un tema que lo hemos tratado anteriormente. Sin embargo, nos debemos a nuestro público. Por tal motivo, vamos a conversar de este tema. Y el tema es cáncer. Por eso es importante que usted, dama, usted, caballero, que sabe ver el programa, no se aparte de sus asientos. Digo dama porque generalmente el hombre va acompañado de su dama al médico. Entonces es importante que en las informaciones que ese médico le dé a ese hombre, a esa persona, pues la dama esté ahí siempre y así ayuda a que se lleve mejor el tratamiento. Conversaremos sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una de las neoplasias más frecuentes en el hombre. O sea, después del cáncer de piel, es el cáncer más frecuente en el hombre. Óigase bien. Y la ventaja de nosotros conversar de este tema es que si nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo, que nosotros podamos tomar ese cáncer en etapa 1, en etapa 2, el paciente va a tener a 5 años un grado de supervivencia del 100%. El cáncer no se previene, el cáncer no se cura, pero sí, cuando hacemos la detección temprana de un tumor maligno, lo extirpamos, lo eliminamos, ya ese paciente fue curado. Y ese es el objetivo de este tema. Los pacientes ya mayores de 40, 45 años deben de iniciar el tamizaje buscando lo que es cáncer de próstata. Cada día vemos a personas más jóvenes con una tumoración maligna en la próstata. Entonces, por ello es bastante importante nosotros indicarle a usted cuáles son los principales factores de riesgo para que un paciente pues padezca o tenga cáncer de próstata. Tenemos aquí un factor genético. El factor genético es preponderante. Por ejemplo, en sentido general, 1 de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata. Pero cuando a esto le agregamos lo que es el factor genético, por ejemplo, su padre, un hermano, un tío, cualquier pariente de manera directa que haya tenido cáncer de próstata, ya las posibilidades de que usted tenga en un futuro un cáncer de próstata se van a duplicar. La edad. A mayor edad, mayor posibilidad de cáncer de próstata. Por ejemplo, aunque nosotros vemos pacientes con cáncer de próstata a los 45 años, porque hemos visto casos incluso más jóvenes, el promedio de edad para que un paciente tenga cáncer de próstata es alrededor de los 60 años. O sea, ya tenemos dos factores importantes, la edad y el factor genético. La raza afroamericana o afrodescendiente, por ejemplo, como somos la mayoría de los dominicanos, pues son factores de riesgo para que el paciente tenga el cáncer de próstata. Entonces, es importante que usted sepa que el tumor de la próstata, ese cáncer de próstata,
es de crecimiento lento. Es decir, por eso es importantísimo que usted, aunque no tenga ninguna sintomatología clínica, usted se haga cada cierto tiempo un tamizaje buscando cáncer de próstata, sobre todo si tiene un factor genético, si ya tiene esa edad en la cual aumenta la frecuencia y lógicamente el factor afrodescendiente o afroamericano. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente de manera temprana? Una de las principales va a ser la urgencia miccional. Es decir, ese paciente se está orinando y prácticamente casi no aguanta y se le sale la orina antes de llegar al baño. Esa es una de las principales manifestaciones tempranas de que un paciente podría tener o una prostatitis o un cáncer de próstata. Otro dato importante es la nicturia. Por ejemplo, ese paciente, siempre yo le pregunto a mis pacientes, independientemente de cuál sea el motivo de consulta, si es hombre, es mi deber preguntarle cuántas veces se levanta en la noche para orinar, a qué hora se acuesta, porque lógicamente a veces un paciente me dice, yo me levanto 3, 4 veces, pero ese paciente se acuesta a las 8 de la noche. Pero bueno, ese paciente que se acuesta a las 10, 11 de la noche y se levanta 4 o 5 veces en la noche para orinar, es un paciente que tiene lo que se llama nicturia, aumento de la frecuencia en la orina en la noche. Eso es un dato bastante importante para nosotros pensar en un problema prostático. Con respecto a los análisis, es de vital importancia realizarse este análisis llamado el PSA, el antígeno prostático embrionario. El paciente que debe de hacérselo cada año o cada 6 meses, dependiendo de la edad del paciente y de los factores de riesgo. El hecho de tener sangre en la orina es un dato bastante importante. Ese paciente que tiene hematuria o sangre en la orina, sin ninguna explicación lógica, pues el paciente tiene que pensar obligatoriamente, o el médico, que ese paciente podría tener un cáncer de próstata. Una vez tenemos los análisis, por ejemplo, el PSA, se realizan 2, PSA total y PSA libre. Cuando esta fracción de PSA total y libre está por debajo del 25%, pues este paciente habría que pensar en continuar haciendo tamizaje para buscar cáncer de próstata. Es importante que usted acuda al urólogo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque mediante el examen prostático, el examen físico, ese examen que le hace el urólogo, la introducción del dedo por su ano para tocar esta próstata, ver la consistencia de esa próstata, tomar en cuenta si ese paciente tiene alguna tumoración, si esa próstata está dura, pues ya ese médico seguirá indicando otros estudios, como es una sonografía prostática transrectal y más aún una resonancia magnética de próstata. Esa resonancia magnética que va a durar una media hora o 40 minutos. Cuando el paciente ya tenga el resultado, pues ya el urologo determinará si tendrá que realizarle una biopsia de próstata. Si se determina que tiene alguna tumoración sugestiva de cáncer, pues el urólogo va a proceder a hacerle su biopsia de próstata y al obtener los resultados, por ejemplo, va a determinar si le va a dar o va a hacer una cirugía de próstata, una
prostatectomía, o se le va a dar radioterapia, o el tratamiento que el urólogo considere. Pues con estas medidas, el paciente no es que se cura del cáncer de próstata, porque no hay ninguna cura para el cáncer de momento. Pero sí, al remover el tumor, ese paciente luego se le realizan controles de PSA y este paciente va a tener un PSA indetectable o prácticamente indetectable. Indica que ha sido erradicado el cáncer. Ese paciente va a tener un pronóstico de vida muy bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando este paciente, el diagnóstico se realiza de manera tardía, ya ese paciente, ejemplo, va a tener metástasis. ¿Y qué ocurre? Ya ese tumor que anteriormente estaba localizado en la próstata ha hecho metástasis a otros órganos, como por ejemplo a los huesos, al hígado, a los pulmones, etcétera, diferentes órganos linfáticos regionales, y el pronóstico de vida de ese paciente ya va a estar marcadamente reducido. Es por eso que nuestra recomendación a nuestros queridos hombres es evaluarse periódicamente su próstata, ya sea usted va al urólogo, el urólogo le va a hacer su examen digital, le va a indicar el PSA. Al obtener los resultados, ese urólogo le va a determinar cuál será el siguiente paso a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que si se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, tomar esa medida necesaria para prolongarle la vida. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si el cáncer de próstata se diagnostica en estadio 1, ese paciente va a tener una supervivencia del 100% a los 5 años. Usted va a estar vivo a los 5 años. Sin ni un paciente estadísticamente se muere. Si está en estadio 2, el 97% de los pacientes van a estar vivos a los 5 años. O sea que estamos dando esperanza a los pacientes con cáncer de próstata. Ahora bien, si usted se ha descuidado y usted posterga esa visita al urólogo, pues lamentablemente nosotros vamos a tener a un paciente con metástasis a otros órganos, es decir, ya ese cáncer se ha diseminado y el pronóstico de vida de usted pues ya va a ser más reducido, aunque no importa en la etapa que se diagnostique el cáncer, más de la mitad de esos pacientes, aún sea un cáncer metastásico, van a estar una sobrevida por encima de los 5 años. O sea que es bastante importante que a más temprano se haga el diagnóstico de cáncer de próstata, mucho mejor es el pronóstico de vida. ¿Cualquier pregunta, Licho? Sí, le tengo varias preguntas. No sé ya los amigos si tienen alguna llamada ahí que la puedan hacer en este tiempo. Yo le quiero hacer una pregunta. Hace 20 años, el tratamiento al cáncer era mediante la cirugía, la extirpación de la próstata. Pero resulta que usted acaba de decir que nunca se erradica el cáncer total de la próstata. Ahora hay nuevos métodos, hay unos métodos más modernos. Entonces, primero su sugerencia en torno a si la extirpación, la cirugía radical, como le llaman, es lo que conviene, o estos nuevos métodos modernos que no hay que hacer la cirugía radical. Esa es una. Segundo, cada qué tiempo un hombre que le detectan el cáncer de próstata tiene que irse a checar, o no lo detectan, pero para él llevar su control de si tiene o no tiene, cada qué tiempo tiene que chequearse con el médico correspondiente. Y la tercera pregunta es, doctor,
son varias preguntas, le dije. Hay gente que tiene 20 años, 25, 30 años que le detectaron el cáncer de próstata. Y están ahí sobreviviendo. Pero hay otros que a los 2 años, a los 3 años, de una manera sorprendente, fallecen del cáncer. ¿A qué se debe eso? Buenas las preguntas y comenzaré por la última. Habíamos conversado sobre la detección del cáncer de próstata. ¿En qué momento se detecta? Por ejemplo, si el cáncer de próstata se detectó tempranamente, estadio 1, la clasificación de Gleason, es un tumor pequeño. Entonces, ese cáncer se extirpa o se le da, que ahí estamos respondiendo la primera pregunta también, o se le da radioterapia. Entonces, un tumor pequeño que se eliminó por completo. Ese médico, respondiendo a la segunda pregunta, le va a dar seguimiento periódicamente para ver cómo están los niveles de PSA del paciente. Y va a decir, pero mire, 0.4. O sea, el tumor está completamente erradicado. Y le va a dar seguimiento cada año, o sea, cada 6 meses, cada año, hasta que ella dice, usted está libre del cáncer. O sea, fue un cáncer que se erradicó por completo. No hubo necesidad de dar radioterapia, o sea, se extirpó por completo. Un cáncer localizado en la próstata, no hay necesidad. Entonces, por eso, la importancia de detectar ese tumor a tiempo. O sea, si nosotros detectamos a tiempo, es diferente a cuando este cáncer se ha diagnosticado en etapa 3 o en etapa 4, como usted dice. Este paciente, a los 2 años, a los 3 años, 4 años, más del 50% de los pacientes van a fallecer. Entonces, miren la diferencia de un que se diagnostica temprano a los 50 años, a los 80 años va a estar vivo. Pero si ese paciente se detectó el tumor, a los 50 años tenía ese tumor que comenzó, y el paciente no fue al médico, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se diagnosticó a los 54 años en vez de los 50. Ya ese tumor ha hecho metástasis. O sea, que ese paciente lamentablemente va a fallecer antes de los 5 años, el 50% de los pacientes. Muy interesante dicho, y amigos televidentes. En la medida en que se sobrepasa por encima de los 75 años, como el tumor es de crecimiento lento, incluso las sociedades de oncología dicen que a este paciente incluso generalmente no lo operan, gente de 75, 80 años muchas veces. ¿Por qué? Porque es un cáncer de crecimiento lento. A mayor edad, más lento crece. Ahora bien, por eso es importantísimo tomar en cuenta la agresividad de un tumor en un paciente joven. Por ejemplo, cuando un cáncer se detecta en un paciente de 45 años, lógicamente es mucho más agresivo. Por eso es importante hacerse ese pesquisaje, ese tamizaje periódicamente, haciéndose el PSA e ir a la consulta urológica. Bueno, pues muchas gracias, doctor, porque estábamos esperando ahí, alguien llamó ahí, pero se cayó la llamada. Sencillamente darle las gracias porque ha hecho una descripción y lo dejamos que la extendiera porque es muy importante el tema, como siempre, y queríamos que todo el mundo lo escuchara. Pero además nos da mayor calidad para la reproducción del programa vía YouTube y en las demás redes que este programa se retransmite y en otros medios que los retransmitimos también. Muchas gracias, doctor, y nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, con otro tema similar. Gracias a ustedes. Bueno, que pasen una semana agradable y productiva, doctor. Hasta luego. Vamos a una pausa, muchachos, y volvemos con otro tema.